Bien, y seguimos con más de Primera Página. Es momento de continuar analizando información en el panorama internacional. Para ello contamos con un contacto desde Nueva York. Él es el señor Robert Valencia, reportero y editor del Newsweek. Buenos días. Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a Primera Página y lo tenemos acá a propósito de que el próximo 20 de enero se cumple un año de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió la presidencia norteamericana. Pero también hay un punto bastante particular que reincide en una baja de la popularidad del mandatario. ¿Cómo recibe Donald Trump el año 2018? Bueno, como usted lo acaba de mencionar, para Donald Trump esto vendría a ser como un año en donde han sido un poco más los desaciertos que los aciertos. A lo largo de su presidencia, por lo menos en ese primer año, hemos visto que ha tenido algunas victorias resonantes. Por ejemplo, el nombramiento y postulación de Neil Gorsuch como juez de los que componen los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eso para Trump fue una victoria. El hecho de que Estados Unidos ha tenido un papel importante en la derrota de ISIS en el Levante y en el Medio Oriente, pues también eso le representa ganancia. Ahora, también con esta nueva ley de impuestos que se aprobó este mes, para bien o para mal, también es una victoria para Donald Trump. Pero, como usted lo acaba de mencionar, los niveles de popularidad es un indicio de que hay elementos en su política que no caen bien dentro de los estadounidenses. Y estamos viendo, por ejemplo, la forma en la que el señor Trump manejó este asunto delicado en Charlottesville, Virginia, cuando hubo esta protesta antinazi, sus comentarios sobre los mexicanos, sobre los hispanos, su empeño en la construcción del muro, también esta prohibición que había hecho incluso algunos ciudadanos venezolanos, algunos norcoreanos y ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. En fin, podríamos enumerar muchas cosas y vemos que ese es el resultado de que, aunque ha tenido algunas victorias, lamentablemente, pues bueno, para el señor Trump, pues no ha sido un buen año y muchos auguran que el 2018 va a ser igual. Sí, justamente usted destacaba esta victoria de Donald Trump, que fue la reforma fiscal, donde también se tocó un punto particular, que es el Obamacare. Quisiera saber cuáles son las expectativas de este proyecto de salud que se vio un poco transformado tras esta decisión. Bueno, ese es un punto muy interesante porque hay que analizar lo siguiente. De cara al 2018 tendremos nuevas elecciones, por lo que se conoce las elecciones de medio término, que es cuando los estadounidenses van a elegir a un nuevo Congreso. Ahora, no sabemos si de cara a noviembre del 2018 el presidente Trump y su comitiva republicana seguirá empecinada en derogar esta ley de Obamacare, que igual sigue siendo popular, porque hay que ver que los números de personas que se siguen inscribiendo a este servicio va en ascenso. De hecho, incluso cuando ya el presidente Donald Trump tomó posesión, habían 20 millones de estadounidenses suscritos a ese servicio y ese número sigue en ascenso, como lo acaba de mencionar. Obviamente hay elementos del Obamacare que necesitan ser arreglados, que necesitan algún tipo de reforma para dar un servicio universal adecuado a todos los estadounidenses. Pero es una medida que sigue siendo popular entre los estadounidenses y saben que si llegan a tocar de alguna forma este servicio médico, pues va a ser mucho más perjudicial para los republicanos que buscan reelegirse el próximo año. Así que no sé si seguirán en su afán por eliminar esta importante medida en Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que de cara al 2018, pues los republicanos no van a tener una labor fácil. Se pronostica que los republicanos se tomen la mayoría en el Congreso y así va a ser mucho más difícil para Donald Trump pasar medidas a su antojo, incluyendo precisamente la de derogar una ley como el Obamacare. Justamente en torno a esta reforma fiscal,
hay un dato interesante en relación a los latinos, y es que millones de latinos podrán verse afectados con ingresos inferiores a $75.000 por año. Quisiera saber qué relación tiene eso con la propuesta o la idea del presidente norteamericano de también una reforma migratoria. Bueno, lamentablemente el tema de migración es un tema que ha surgido incluso antes del presidente Trump. Es decir, esto ha ocurrido por años, pero obviamente está llegando a un punto de quiebre precisamente porque el presidente Trump ha tomado medidas muy estrictas frente al tema de migración. Incluso, por ejemplo, conocemos a un grupo en Estados Unidos como los Dreamers, que son estos jóvenes indocumentados que están buscando legalizar o por lo menos equilibrar un poco su estatus migratorio en Estados Unidos. Y seguimos viendo lo mismo que hemos visto durante años, que es una falta de acción de parte del Congreso, y lo más probable es que no sabemos si se llegue a aprobar algún tipo de amnistía para que estos jóvenes puedan quedar aquí en Estados Unidos, porque simplemente no existe el interés, siendo un presidente o republicano o demócrata, y esto va a continuar, no se sabe por cuánto tiempo. Pero existe esa amenaza latente porque el presidente Trump pues, no ha tenido una postura amigable frente al tema. Sigue empeñado en sacar y en separar familias de la misma forma que lo hizo Obama, porque hay que decirlo, esto viene desde hace años. Así que me remito nuevamente al hecho de que el próximo año será un nuevo Congreso, y tal vez, si llegado el caso, los demócratas, perdón, en este caso, suben al poder, pues va a ser una dinámica bastante interesante, porque precisamente visto en este año, pues tanto demócratas como el señor Trump han estado a las antípodas en cuanto a política se refiere. Justamente en torno a este nuevo Congreso que asumiría el próximo año Estados Unidos, quisiera tocar un punto muy particular, y es que Donald Trump cumplió una de las grandes promesas de campaña, que es reconocer a Jerusalén como capital Israel. Justamente este conflicto ha encendido la llama entre este conflicto. Ha provocado también reacciones internacionales de distintos factores. ¿Qué papel podría jugar este Congreso con esta nueva decisión? Ese es un tema muy interesante porque no solamente estamos hablando del tema de Jerusalén, estamos hablando de otros temas internacionales en los cuales el presidente Trump no se ha empapado en el tema, hay que decirlo. Ha tenido éxito, sí, por ejemplo, como lo mencioné al comienzo de la emisión, ha logrado reducir el poderío de ISIS en el Medio Oriente y en el Levante. Esa podría ser una victoria a nivel internacional, pero en otros temas internacionales de sumo cuidado, como por ejemplo la medida de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el manejo que se le ha dado al tratado nuclear entre Estados Unidos e Irán, y también el tema de Norcorea. Estos son temas en los cuales el presidente Trump, a pesar de que tiene, digo yo, un grupo de personas experimentadas que han estado rodeándolo y que han tratado de guiarlo en ese aspecto, vemos que las medidas que ha tomado Estados Unidos pues simplemente no han sido medidas que apoyen o que por lo menos beneficien a Estados Unidos o que lo proyecte como un líder internacional. Y además de eso también vemos el retiro de Estados Unidos del Tratado Climático de París. Así que estas han sido medidas que realmente, en vez de resarcir viejas heridas, lo que han hecho es que han abierto nuevas heridas en el plano internacional. Y bueno, también en el tema de Cuba y el tema de Venezuela, que también ha sido un tema bastante delicado. Tal vez ese podría ser un acierto del presidente Trump, por ejemplo, en ese aspecto, el sancionar a algunos funcionarios venezolanos que han estado involucrados en temas, bueno, un poco al margen de la ley, y para poner un poco de presión sobre el régimen del presidente Maduro. Así que ha sido un poco esa mezcla de desaciertos y aciertos, pero han sido más los desaciertos en el plan internacional de igual forma. Bien, muchísimas gracias. Era Robert Valencia, reportero y editor del Newsweek. Nosotros seguiremos muy atentos de lo que ocurre en Estados Unidos, pero es momento de conocer cómo está el tráfico en la ciudad capital con nuestro compañero Luis Carlos Parada.